Según lo que vemos acá, vemos una actividad de inicio. Dice acá, si un triángulo tiene dos lados iguales, el triángulo es isósceles. Aquí está la explicación. Si tiene dos lados iguales, tenemos un triángulo isósceles. Y aquí tenemos el literal A, donde tenemos un triángulo con sus medidas. Literal B, C, D, E, solo hasta 5 literales. ¿Cuáles de estos 5 literales para ustedes son triángulos isósceles? El A, el B, el C, el D o el E. Según lo mencionado, ¿será que el A puede ser un triángulo isósceles? El E me escriben por ahí. El E tiene 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, tiene dos lados iguales. ¿Solamente el E es un triángulo isósceles? ¿O hay más triángulos isósceles? Ahí observan otro, el C también me dicen. El triángulo B es isósceles. Tiene 5 de lado, 3 de lado, 4 de lado. Este triángulo no es isósceles porque no tiene dos lados iguales. El triángulo D. Vamos a observar el triángulo D. Tiene un lado que mide 4 centímetros y otro lado que mide 4 centímetros. Por lo que también este es isósceles. Y acá lo dice el mismo tema. Dice los triángulos C, el D y el E son triángulos isósceles. Y por la característica mencionada anteriormente. El triángulo A tiene dos lados iguales. Miren, tenemos este lado, pero también el tercero cumple ser igual a los otros dos. Esta es una clasificación especial. Un triángulo que tiene tres lados iguales se le denomina como triángulo equilátero. Y aquí explican el triángulo B, que no tiene ningún lado igual. A este se le llama triángulo escaleno. Esas son las clasificaciones, pero en principal vamos a estudiar el isósceles. Bueno, los triángulos tienen algunos elementos que podemos observar. Estos que las esquinas que les nombramos acá en estos puntos, exactamente les llamamos vértices. Son los vértices, pero en un triángulo isósceles reciben nombres especiales los elementos del triángulo. Por ejemplo, los lados, los tres lados, a los dos que miden igual, se les nombra como lados adyacentes, según lo que se ve aquí en la información. Los lados que miden igual. Acá se observa bien cuáles lados miden igual, pero si no, los voy a señalar. Este lado y este miden igual. A los dos lados que miden igual se le llama lados adyacentes. Ahora, y acá dice ángulos adyacentes. Son los que están sobre acá cercanos a los lados adyacentes. Por ejemplo, acá tenemos el lado que es adyacente. Aquí en esta esquina que está sobre la base, tenemos el lado adyacente. Aquí está el ángulo adyacente y aquí tenemos otro. Bueno, a la medida que tenemos acá, al tercer lado, le nombramos como base. Se le nombra como base, así. Y la base no siempre es el lado que queda así, posando de forma horizontal. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo. No siempre en un triángulo isósceles la base es el que está abajo, sino que ¿a quién vamos a nombrar base? A base es el único lado que no mide igual que los otros dos. Esa es la base. Por ejemplo, acá voy a poner un triángulo isósceles así. Suponiendo que hay isósceles, aquí la medida, estos dos lados miden igual. La base sería este, el lado desigual, base. Y los otros lados que miden igual se les llaman lados adyacentes. Los ángulos que se posicionan sobre la base, que aquí lo señalamos, este y este, a estos ángulos se les nombra como ángulos adyacentes. Y al punto, por ejemplo acá, a este vértice en especial, el que está opuesto o está frente a la base, así, este se le llama arista, al que se pone enfrente de la base. Vamos acá, aquí tenemos la arista. Son nombres especiales que por ahí los puede mencionar este tema para resolver un ejercicio.
Y eso es lo que debemos conocer a los lados o los nombres especiales que reciben los elementos de un triángulo isósceles. Esto que acabamos de denotar solo es para triángulos isósceles, no para un triángulo escaleno. Aquí no tenemos, por decir así, lados adyacentes, porque los lados adyacentes son los que miden igual. Y acá ángulos adyacentes tampoco, porque aquí no hay ángulos que miden igual. Bueno, veamos acá el primer ejemplo de triángulo isósceles. Sabiendo lo anterior, vamos a ocupar y lo vamos a completar con lo que sabemos de otros temas. Dice acá, determinemos si el siguiente triángulo es isósceles en la siguiente imagen. A es el centro del círculo. En la siguiente imagen, A es el centro del círculo. Aquí tenemos que A es el centro de la circunferencia, o circunferencia, mejor dicho, porque no es círculo. La circunferencia, aquí tenemos. ¿Y cuáles serían radios? Vamos a aprender a trazar radios en este círculo para poder decir que este es isósceles. Ustedes quizás a simple vista dirían, sí, me parece isósceles, pero como no los es suficiente solo decir me parece para decir que es isósceles, hay que demostrar por qué. Veamos, ¿cómo trazo un radio en esta circunferencia? Por ejemplo, acá del centro, trazo un segmento que vaya a un punto sobre la circunferencia. Este es un radio. Puedo trazar otro radio, por ejemplo, acá. Va del centro al círculo. ¿Y qué se cumple? Esta distancia que he puesto acá se le llama R, de radio. Y este otro segmento que es un radio, también mide igual. O sea que cualquier radio que tracemos en la circunferencia, esos radios deben medir igual. Si el radio fuera de 3 centímetros, entonces este otro radio también debería medir 3 centímetros. Por ejemplo, trazo un tercer radio. Este, como es radio, debe medir también 3 centímetros, dado el caso que acabo de plantear. Bueno, ¿y para qué queremos saber eso, profe? Si lo que necesitamos saber si es isósceles este triángulo. Bueno, por ahí vamos a ir a descifrar que el triángulo es isósceles. Por ejemplo, acá voy a trazar un radio a partir del centro hasta el punto B. Este radio está exactamente sobre la medida de uno de los lados del triángulo. Voy a trazar otro radio. Ahora en esta posición que vaya al vértice C. Este es otro radio de la circunferencia. Por tanto, digamos, si este radio lo denoto con una letra, radio R, este mide R, también este otro radio mide R. Estos dos lados o radios miden igual. Y ahora yo ya tengo la suficiente información para decir que este triángulo ACB es isósceles. ¿Por qué será isósceles? Bueno, porque el lado, aquí vamos con la explicación, diciendo que el triángulo es isósceles porque vamos a decir que lados son iguales. Si tiene dos lados iguales es porque es isósceles. Vamos a decir los lados porque el lado AC mide igual que el lado AB, dado que son radios de la circunferencia. Y ahí estaría la gran explicación del por qué este triángulo es isósceles, porque dos de sus lados corresponden al radio de la circunferencia. Por tanto, tiene dos lados iguales y aquí estaría que es isósceles. Y aquí dice el triángulo ABC es isósceles en A. Pero lo declara esto el libro, pero después de una serie de explicaciones de por qué es isósceles. Dice acá, por tanto, dice aquí, observamos la ubicación de los vértices, el vértice A, el centro del círculo, determinamos que los segmentos A y B son radios del círculo. Después de una serie de explicaciones, hacen esta afirmación. Como ellos lo hacen, su estilo. Nosotros empezamos diciendo que es isósceles, pero explicando después. Ahí mejor el estilo que ustedes quieran.
Vean, borro aquí y tenemos otro ejemplo. Determinemos si el triángulo EDF de la siguiente imagen es isósceles. Veamos el triángulo sería EDF. EDF sería el que se encierra acá. Voy del punto E a D, F y cierro acá. Este sería el triángulo EDF. Bueno, hay que verificar que este triángulo es isósceles. Para ello, podemos usarlo de varias formas. Vamos a ver acá. Uy, aquí se me movió. Dejémoslo por acá. Para descifrar que este triángulo es isósceles, nosotros más o menos tenemos la noción de que estos dos lados podrían ser igual. Aunque todavía no lo podemos declarar, tenemos la noción. Vamos a encaminarnos a buscar alguna información matemática que nos diga que este lado y este otro sean iguales para decir que son isósceles. Eso vamos a ir a buscar con la información que manejamos. Pero acá tenemos más elementos que nos van a ayudar a descifrar esta información. Por ejemplo, acá, el segmento EG que está por acá y tenemos otro triángulo que nos podría servir para esta información. EG está dividiendo acá a este triángulo de F, lo está dividiendo. Veamos, tendríamos por acá un lado que estaría dividiendo en dos triángulos, el triángulo EDF, este segmento. Entonces tendríamos dos triángulos que comparten acá un mismo lado. Y acá se forma un ángulo de 90, si ustedes observan. Vemos que FD con EG forman ángulos de 90 acá. Entonces aquí tenemos un lado en común, tenemos un ángulo de 90 acá, un ángulo de 90 acá. Y también observamos, o sea que aquí vamos, por ejemplo, aquí, este lado lo tienen en común, mide igual. Este lado, si ustedes observan las medidas, tiene dos cuadros. Y aquí tiene dos cuadros también. Esta mitad de la base que tenemos para el triángulo rosado. De estos dos triángulos que se acaban de formar. Bueno, tenemos dos lados, por ejemplo, el lado que tiene este triángulo de la derecha y el triángulo de la izquierda tienen un lado en común, es decir, que tienen un par de lados correspondientes. Y acá, este lado que mide dos cuadros, este lado que mide dos cuadros, también tienen dos lados correspondientes. Este mide igual que este. Pero acá observamos que se forma un ángulo de 90 y aquí también. Entonces acá tendríamos un par de lados correspondientes que sería para ocupar un criterio por ahí. Tendríamos un lado, tendríamos estos otros dos lados correspondientes, sería otra L de otros lados correspondientes y tenemos un par de ángulos correspondientes. Por aquí salió un criterio de congruencia. ¿Pero qué me dice esto? Bueno, yo demostré que estos dos triángulos que se formaron a partir del rosado, que estos dos triángulos son congruentes con este criterio porque tienen dos lados correspondientes y un ángulo entre ellos también que mide igual, es correspondiente. Bueno, demostrado esto, ya nosotros podemos decir que este triángulo, este que está a la izquierda, la mitad del rosado, y este otro triángulo son iguales. Miden, son exactamente igual porque decimos que este lado es igual, este otro. Por tanto, si yo declaro que son congruentes por el criterio AL a L, los triángulos, vamos a poner acá los triángulos serían estos dos, el F, y aquí le vamos a poner, aquí en este centro vamos a poner una letra auxiliar para poder nombrarlos mejor. Vamos a poner M. Voy a nombrar este vértice como M. Bueno, entonces vamos a poner los triángulos FME, FME, y el otro triángulo sería MDE,
MDE. Aquí los triángulos MDE y FME y FMDE son congruentes según el criterio mencionado ahí. Bueno, pero ¿para qué me sirve decir que son congruentes? Bueno, sabiendo que son congruentes, ya sabemos la definición de congruencia. Dos figuras son congruentes cuando todos, exactamente todos sus elementos coinciden. El criterio LAL nos permite que con la mínima información determinar si son congruentes o no. Ahora que ya sé que son congruentes, ahora sus lados, ángulos y vértices correspondientes, ya sé que van a coincidir y van a medir igual. Es decir, que este lado, que está acá, debe coincidir y debe medir igual que este otro lado, por ley de que acabo de demostrar que son congruentes estos dos triangulitos. Por tanto, ya llegamos a lo que queríamos saber o demostrar, de que este lado FE, voy a poner acá, dado, así como explicación, que el lado FE es igual al lado ED, ya verificamos eso, dado que son iguales, ya puedo decir que como tiene dos lados iguales el triángulo acá, el triángulo rosado, aquí sí ya nos estamos refiriendo al triángulo que abarca los dos. El triángulo rosado es congruente. El triángulo rosado es isósceles. El triángulo TF es isósceles. Y ahí estaría aquí estaría la explicación de por qué es isósceles este triángulo. Profe, ¿Sí? puede llegar un caso en donde, digamos, así como el triángulo que hizo usted rosado, que hay tres rayitas, puede ser el caso de que estén abajo y que sean iguales. Que estén abajo el, ¿qué? Como que me esté refiriendo al triángulo morado o algo así. No, o sea, que estén como en la parte de abajo, pero no del morado, sino que diga, digamos, si son iguales, pero Ajá. que al lado, en un lado estén tres rayitas y abajo estén las otras tres. Ah, o sea que algo así. Aquí estén tres rayitas y aquí estén otras tres, por decirlo así. Ajá, Ah, ahí también sería isósceles. Si aquí tenemos tres rayitas y aquí tendríamos tres rayitas, algo así, ya te entendí. Por ejemplo, acá lo voy a hacer. Aquí estuvieran, por ejemplo, tres rayitas y aquí estuvieran otras tres rayitas. Este triángulo es isósceles porque este lado y este otro lado son iguales. Así es, ¿verdad? sí, así. Sí, sí, si eso pasa, también lo pueden demostrar así. Vale, pero acá, si ustedes observan, en primera instancia yo no pude decir si es congruente. Bueno, sí es isósceles. Tuve que usar algunos elementos, definiciones que aprendimos anteriormente para argumentar de manera lógica mi explicación de por qué era isósceles. Porque aquí no tenía plena claridad que estos lados medían igual. Dado que ya usé el criterio LAL, demostré que estos triángulos eran congruentes, ya podía decir que estos lados tenían que medir igual. Había que, siempre vamos a tener que anexar un poco más de información que no es como del tema. Por ejemplo, acá tuvimos que aprender lo de la circunferencia, saber que los radios eran igual. Acá que la intercepción de estas dos líneas formaban ángulos de 90 y la congruencia de triángulos. Vamos a ver en este. Este es muy parecido al primer ejemplo que vimos por aquí. Este, por ejemplo, bueno, perdón, voy a aclarar, los ejercicios que son de tarea de esta página solo son el 1, 2 y 3, solamente. No quería abarcar hasta acá, pero si nos queda tiempo lo vamos a hacer, porque me interesa, veamos acá. Dice, determina si los triángulos son isósceles o no. En cada caso, argumenta tu respuesta. En el punto A, el punto A es el centro de la circunferencia. Aquí tenemos. Determina si el triángulo AML, o sea, el rosado, es isósceles.
Bueno, la misma teoría básicamente. ¿Es isósceles? Sí, pero ¿por qué? Porque el lado LA y MA miden igual. ¿Y por qué sabemos que mide igual estos dos lados? Porque son radios de la circunferencia. Son radios de la circunferencia. Y ahí estaría una explicación muy parecida a la que teníamos por acá. Veamos. Determina si el triángulo IJK es isósceles y explica tu razonamiento. Aquí tenemos un cuadrado. Sus lados miden igual. Por tanto, acá yo puedo decir que este lado y este mide igual. Este lado, estos cuatro lados miden iguales. Y si yo solo observo el triángulo rosado, solo me enfoco en el triángulo rosado, tengo acá dos lados que miden igual. Y por aquí vaya la explicación de por qué es isósceles. Porque acá IJ, K, KJ miden igual, porque son lados del cuadrado. Ahí era la explicación. Y acá vamos a finalizar esto. Aquí a ver si también me está fallando a mí el internet, pero ¿cómo voy a subir esta clase? Es breve, se la voy a subir para repasarla. Ahí me escribieron por que le falla el internet. Bueno, Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Subió la clase de lunes? No, no le he subido. ¿La quieren que se la suba? Sí. Ah, muy bien. Entonces seguimos acá, determina, aquí está el tercer triángulo, usando compás, determina si el triángulo TUV es isósceles. Acá es bastante sencillo sabiendo cómo usar el compás. El compás lo voy a poner, lo voy a intentar simular por aquí. Digamos que este es mi compás. Aquí lleva la cosita de donde se agarra. Digamos que aquí va el voladito que ponemos para mover. Bueno, si yo pongo acá el compás, aquí yo tendría una abertura. Esta abertura, digamos que mide 5 centímetros y yo la medí con la regla después. Bueno, ¿cómo compruebo si este triángulo es isósceles con el compás? Bueno, esta abertura que es de 5 centímetros debería coincidir con otro de los dos lados para ser isósceles. O sea que si yo pongo acá el compás, lo muevo con la misma abertura y veo que me coincide vértice y vértice, digamos con este lado, me coincide, quiere decir que tienen el mismo espacio, o sea, 5 centímetros. Y en ese caso serían isósceles. Si el compás exactamente coincide con la abertura que tengo para el lado TU. Eso tendríamos que probar. Si no coinciden, o sea que la abertura que tiene este lado es más pequeña que la abertura que necesita este lado, entonces ahí este triángulo deja de ser isósceles, no sería isósceles. Y estos serían los ejercicios que tendrían que resolver esta semana acerca de este tema. Esto sí ya no. Bueno, pero acá no está de más que nosotros lo aprendamos, pero se los voy a explicar después si no tienen dudas, porque ahorita lo que me quiero enfocar es también ver lo de la semana pasada, que no sé si lo comenzaron a hacer, porque yo les dije que nomás termináramos la clase, trataran de hacer los ejercicios relacionados al tema que expliqué el día lunes. No sé si ustedes hicieron uno y que me digan en especial, yo tengo duda, yo lo hice así, antes de pasar a explicar uno de esos que no son de la tarea. Voy a ir por acá. Esta unidad es la más pequeña, la de criterios de congruencia. Veamos acá, por aquí estaban los ejercicios que les dejé. Sí, no me recuerdo cuál era, creo que estos eran. Veamos, no sé cuál era su duda de estos ejercicios. Era el 52 y el 54. 52, 54, bien. Bien, vaya. Sí, pero no en sí lo que yo quiero que es que me respondan, por ejemplo, por aquí el criterio que se ajusta para demostrar que son congruentes. Acá solo está de decir son congruentes y decir el criterio, nada más.
porque aquí se demuestra si los triángulos son congruentes. Si es que son congruentes, ustedes dicen criterio y dicen que sí y lo afirman. O si no, según la información, va el criterio de congruencia y la afirmación. La afirmación es que ustedes digan sí o no, son congruentes. Demuestra. Bueno, por acá, ¿qué criterio me pueden decir? ¿Qué información tenemos de los triángulos? A ver quién me dice por ahí. ¿Qué información sé de acá? ¿Será que me dan la medida de lados? Medida exacta no me la dan, quizás. ¿Verdad? ¿Será que me dan la medida de ángulos? Tampoco, no se miran. ¿Será que me dan alguna relación entre los lados de ambos triángulos? Sí, por ahí van. Son congruentes por el criterio lado por lado por lado. Muy bien, Celeste. Son congruentes según ese criterio, porque tenemos una relación entre los lados de ambos triángulos. El lado AB es igual al lado PQ, o sea que este par de ángulos son congruentes. El lado BC y el lado Profe, QR son congruentes también, ¿sí? es que como está lloviendo, mi internet me está fallando. ¿Me hace el favor de subir la clase y la puedo ver después? Sí, está bien. Ok, profe, gracias. Bueno, va. Y acá podemos terminar esto, que aquí BC, QR son congruentes, miden igual, según estas líneas de referencia que indican que miden igual. AC y PR también miden igual. Y por ahí va la explicación. Según el criterio LL, son congruentes. Y por ahí va. Y acá la información que me dan, el 53, no sé si se los di, no sé. Pero acá no sé y no lo puedo asumir que voy a ocupar el criterio LL, porque aquí este lado no sé si mide igual que este. Eso sí no lo sé. Para decir que voy a ocupar el criterio LL, porque tendría que saber que los tres parejas de lados deben coincidir para ocupar ese criterio. Por ejemplo, BC coincide con QR, AC con PR, pero AB y PQ no sé si coinciden, pero sí me dan la información de un ángulo, el ángulo que está acá. Este ángulo miden igual. Este lado con PQ y BC miden igual. AC con PR miden igual. Así que mi criterio no va enfocado a LL, sino que a LAL. Y así van demostrando. Bueno, si no hay más dudas que ustedes puedan tener, me lo dicen. Vamos a detener la clase entonces. Y porque por la lluvia. Pero si no, díganmelo. Si no tienen problemas con su internet. Voy a poner el otro libro. Aquí está. Quiero ver acá una duda. No. De temas pasados a los de los criterios, tal vez no. La idea es que ustedes hagan los ejercicios. Bueno, la idea es que ustedes hagan los ejercicios por ustedes solos. Y acá quiero ver como explicaciones propias de ustedes, no a medias o solo poner sí, son o no son, sino que sepan argumentar su información. Por ejemplo, este está fácil de decir que es isósceles, según información dada. Aquí decimos que A, B, C, D, E es un pentágono, pero no es cualquier pentágono, es un pentágono regular. Un pentágono regular, todos sus lados miden igual. Por tanto, como aquí dice, prueba que el triángulo, el rosadito es isósceles, yo puedo decir que este lado, este lado, este lado, este lado, todos estos lados miden igual por ser parte del pentágono regular. Y si solo me enfoco sobre el triángulo rosado, este triángulo rosado tiene dos lados iguales. Y aquí ya puedo explicar que este es un triángulo isósceles. Y así va enfocado esto de las demostraciones. Si no hay más dudas, nos quedamos hasta acá. Un gusto compartir con ustedes una clase más. Yo sé que tantas clases quizás les aburren por ahí, pero tratamos de hacerlo mejor por ahí. Si no les costó entender un poco la clase, yo se la subo.
Entonces, muchas gracias y hagamos lo mejor ahí por estudiar.